presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba. Como decía el informe, viajaba en su coche por la zona de La Paz junto a su familia. Su hijo de 20 años también fue asesinado, y su esposa y su hija han resultado heridas. Apenas, y como decía también este informe, que lo quería tener ahí en voz de informadores mexicanos, solo es una de esas muertes, es otra de esas víctimas más que ha dejado este fin de semana en ese estado, pero es que en otras regiones también, porque incluso en Veracruz fue asesinado un alcalde electo. El alcalde electo pues fue asesinado por un grupo delictivo, según confirmó el gobernador de este estado. El fallecido es Santana Cruz Baena, y fue asesinado también a disparos. Y como si fuera poco, a esto se suma pues las denuncias de violaciones de derechos humanos de niños indígenas en Oaxaca, que parece que es otro tema y que no tiene que ver, pero es que hace parte de ese cuadro de violencia generalizada, y hay distintas formas de ejercerla. En algunas es con la discriminación, con los abusos, con la violencia física y psicológica, y en las otras se pasa o se va un paso más adelante, al asesinato, a la eliminación física de quien investiga, denuncia y escucha a las víctimas, como era el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, Silvestre de la Toba. A esta hora ya estoy en contacto con Alberto Lerner, es nuestro amigo mexicano, activista y colaborador, ya se puede considerar de esta radio, porque siempre nos atiende cuando queremos saber del tema México, y ese contacto que mantiene estrechamente con su país, y que además también el trabajo que sigue realizando desde fuera, desde la distancia, le posibilita hacer un diagnóstico muy acertado y muy cercano a lo que viene sucediendo. Aritz, te digo buenas tardes porque es como hay que saludar, pero creo que hace mucho no son buenas tardes para los mexicanos, para ninguno de vosotros. Pues sí, buenas tardes. ¿Qué nos queda sino saludarnos así, Henry? Aquí estamos para lo que necesiten. Aritz, es tremendo porque los datos decían, fue asesinado a tiros el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, pero otras 23 personas también este fin de semana fueron asesinados en ese estado, y en otros estados también se siguen presentando asesinatos y la violencia generalizada. Cuando hablamos la última vez, yo me quedé con la mosca detrás de la oreja, como se dice por aquí, cuando tú lo mencionaste, y lo había mencionado también una activista mexicana que habíamos recibido días anteriores aquí en estudio, que estaba haciendo una gira por Europa denunciando estas situaciones, y es que hay casi que un plan, esto suena casi a plan orquestado, de eliminación de disidentes, de denunciantes y de protectores, defensores de derechos humanos por parte de grupos armados que antes decían eran las mafias, son los narcos, y con eso se quedaba, pero que ya la gente se está preguntando mucho más si de verdad son solamente los narcos o solo es el narcotráfico el que está matando a los mexicanos y a las mexicanas. Pues sería prácticamente imposible que a estas alturas pensáramos que todo esto tiene que ver con el narco. Y sería caer en el discurso que repite el gobierno en México. Mira, en México es bien fácil que aparezcan muertos, cuerpos tirados, y que lleguen las autoridades y digan fue el narco. No, esa es una mentira que sobrepasa lo que estamos viendo. Yo tengo siempre una pregunta que por ahí me trasladó una persona y me hizo pensar, si hay tantos miles de muertos en México, ¿tú te puedes imaginar, Henry, cuántos miles de asesinos hay en nuestro país? Es algo que a mí me salta muchísimo, y en relación a esto que comentabas de Baja California Sur, mira, justamente un poquito antes de que me llamaras, acababa yo todos los días por estas fechas, reviso los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un nombre largo, y entre más largo el nombre, más inoperante la institución. Este organismo del gobierno da a conocer cada mes el número de ejecuciones, secuestros y extorsiones en el país. Son datos oficiales, o sea que tienen que ser mucho más altos los datos reales. Yo estoy asustado de ver lo que estoy en este momento contándote, Henry, porque el mes de junio de este año, con 2.570 ejecuciones, el junio de 2017 se había convertido en el mes más violento en los últimos 20 años en México. Bueno,
Pues el mes pasado, octubre, lo sobrepasó y con mucho. Estoy viendo aquí los datos. El mes de octubre en nuestro país, según los datos oficiales, asesinaron a 2.764 personas. Esto es que octubre, a partir de hoy, según datos oficiales, es el mes más violento en los últimos 20 años. Ese es el nivel de violencia. Pero, y entonces, Aritz, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo Peña Nieto? ¿Se ha replegado en Los Pinos porque ya le queda menos de un año de presidencia y lo que no quiere es meterse en más líos de los que ya se ha metido? ¿O él también hace parte de todo este plan articulado? Porque es que, vamos a hablar claro, mira, ya de verdad que a mí ya lo que digan o si piensan que es que no hacemos información y que lo que hacemos es opinar, la información se la hemos dado, la información es los datos, los nombres, los apellidos, las cifras, pero más allá de las cifras, las caras y las familias que quedan destruidas. Pero no nos vamos a quedar en ello, solamente en mencionar o reseñar el asesinato de este presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, ni de todas esas otras personas que hemos mencionado, como tú bien has dicho, que es el más sangriento en años, sino en ir un poco más allá. Las autoridades, ¿qué respuesta están dando? ¿Qué se dice desde la presidencia mexicana y desde los distintos cuerpos de seguridad que se habían articulado, en teoría, para acabar con la violencia, que fue la promesa que hizo Peña Nieto cuando llegó al inicio del sexenio? Mira, a mí me parece que durante el primer año, 2013, y parte de 2014, hasta que estalla el caso Ayotzinapa, en ese lapso, cuando entra Peña Nieto en diciembre de 2012, hasta esa fecha, la violencia estuvo un poco contenida. ¿Por qué? Era el momento en esos 2 primeros años de llevar a cabo las reformas que había prometido Peña Nieto, las reformas estructurales, entre las que se encuentran obviamente la reforma energética, que era la más delicada, el asunto más delicado. A partir de que estalle el caso Ayotzinapa, el gobierno dijo, bueno, ya tenemos nuestras reformas, están matando a mucha gente, no me interesa, yo ya tengo mis reformas. Al contrario, me conviene que siga elevándose el nivel de violencia porque es muy probable que en el momento en el que haya más muertos, la gente solicite seguridad y se la vamos a dar con soldados, no para protegerlos a ellos, no, para proteger nuestros intereses en los lugares clave. Esto es lo que yo creo que sucedió. Y hoy, a un año más o menos de que deje la presidencia Peña Nieto, pues la seguridad pública no le importa. Eso es lo de menos, porque al fin y al cabo él se va a ir. Tú sabes, Henry, que a un presidente en México, cuando deja el cargo, pues se le quedan escoltas, aproximadamente unos 40 o 50 elementos, digo, mucho dinero, viviendo en lugares blindados. Lo sé, compañero, porque es que esa paradoja, definitivamente parecemos hermanos mellizos separados en la infancia, digo México y Colombia, sí, sí. Porque lo que usted me está contando es lo mismo. El expresidente Uribe tiene un operativo de seguridad que cuesta miles de millones a los colombianos, que tiene 50, 60, 70 hombres, sigue cobrando una pensión de presidente y encima se dedica a seguir sembrando odio y viviendo protegido, cuando en cambio los defensores de derechos humanos en Colombia los están matando día sí y día también. Supongo que similar a lo que ocurre en México, cuando usted nos dice que él va a salir blindado prácticamente. Claro, él va a salir blindado con un equipo de seguridad del Estado Mayor, su familia va a vivir bien, probablemente haga lo mismo que Salinas, se va unos años al extranjero, regresa cuando ya esté todo bien, y esto han hecho los últimos presidentes. Felipe Calderón hizo lo mismo, Ernesto Zedillo hizo lo mismo, Vicente Fox hizo lo mismo, y así, ¿no? Pero la violencia se queda en el país. Estamos viendo un incremento de violencia que no habíamos observado desde los años del inicio de la guerra en México, porque así la decretaron ellos, desde 2010, 2009, 2011. Este año se está convirtiendo en el más letal de muchos años. Vamos a terminar con más de 27,000, casi 30,000 asesinados en el país, y defensores de derechos humanos también, que es muy importante, como el caso de este señor que asesinaron allá en Baja California Sur. Fíjate, tan solo...
Farid, si quieres, yo tengo aquí algunos vídeos de Silvestre, de las cosas que decía y de quizá por las que le querían matar. Así hablaba en alguna entrevista o en algún foro de los que participaba como Comisión Estatal de Derechos Humanos, este hombre Silvestre de la Toba, presidente de esta organización, hablando de la ley de la juventud, hablando de distintos temas. Y claro, seguramente era incómodo para las personas que no gustaban de la forma en que se expresaban y de sus denuncias. Así es, sí. Ay, perdón, me comentabas, me estabas comentando. Mira, en relación a este tema de Baja California Sur, Henry, es muy curioso también observando aquí los datos que te estoy comentando. Resulta que el mes pasado saltamos de septiembre con 54 ejecutados a octubre con 135. O sea, es un incremento casi el triple. Pero esto tiene su sentido también a raíz de la captura y la extradición del Chapo a los Estados Unidos. Esta zona de Baja California Sur era controlada y es controlada por el cártel de Sinaloa, pero el cártel de Sinaloa estaba dividido ya. Los Dámaso y los hijos del Chapo y el Chapo. Los Dámaso, uno es capturado y el otro se entrega en Estados Unidos a la DEA. Pero ahí en Baja California Sur, donde ellos controlaban, pues se quedó su gente. Esta guerra, esta cantidad de muertos que estamos viendo imparable en Baja California Sur, es efectivamente por parte de la guerra de miembros del propio cártel de Sinaloa. Permitida, porque si no quisieran no ocurre. Alberto, mira, esto es lo que decía, por ejemplo, el señor Silvestre de la Toba sobre las torturas en los centros de rehabilitación. Escuchemos, recuperé un total suyo, es cortito y quiero que lo escuchemos, sí, porque hablaba muy claro. Los nuevos, ACR, en fin, todos los que hay en el estado hay más o menos como 22 que tiene registrados la Secretaría de Salud, a lo mejor un poco más que no están registrados. Recordarán de que en días pasados hubo algunos incidentes allá en Guerrero Negro donde concluyó con la muerte de uno de los internos. Esto es de que nos está diciendo de que en estos centros pues no hay programas efectivos de rehabilitación, sino que se siguen utilizando métodos de tortura, Así de claro hablaba el señor de la Toba, y quizá por eso es que hoy tengamos que estar contando que fue ejecutado cuando viajaba con su familia, compañero. Sí, qué interesante lo que tocaba este señor en relación a los centros de rehabilitación. ¿Qué son estos lugares? Mira, el gobierno de México tiene desatendido este tema de las adicciones, no le interesa. Hay una institución, está el DIF, están muchos organismos, pero no les importa. Entonces, en México, yo no sé si ocurra en Colombia igual, hay muchos grupitos, todos estos relacionados con los grupos que no es Alcohólicos Anónimos, es otra cosa, pero que actúan semejante y son, en México se les llama granjas, porque en realidad así se comportan, ¿no? Y así tratan a las personas. Allí llega la familia con el adicto, con el enfermo, porque es una enfermedad, los meten ahí y los dejan al abandono, al olvido, y ahí ocurren las más terribles torturas. Nadie se mete a investigar. El gobierno dice, pues mira, qué fácil, si estas personas lucran con lo que está ocurriendo allá adentro, si les piden dinero... Les pagan a estas fundaciones, entre comillas, les paga el Estado, ¿no? No, les pagan las familias de los internos. Las familias. Encima las familias les pagan y ellos lo que hacen es todo tipo de fechorías, como denunciaba él. Alberto, también quería incidir sobre el caso de Silvestre de la Toba, pero lo hablábamos en Baja California, otras tantas personas, pero la violencia llega a todos los niveles y también se cobra la vida de representantes políticos, como el alcalde asesinado en Veracruz, Santana Cruz Baena, que habría sido ultimado pues por un grupo delictivo. Es la versión de las autoridades y del gobernador, y con lo del grupo delictivo se queda tan pancho y tan ancho. Así es. Bueno, en este caso el alcalde del municipio de Hidalgotitlán iba a tomar posesión el día 1 de enero.
iba apenas a llegar, acababa de ser electo, y es muy curioso porque quien ahora es gobernador allá, Miguel Ángel Yunes, que entró por parte del cártel del PAN, cárteles son en México los partidos, cuelga un mensaje en Twitter donde lamenta mucho la muerte de un alcalde, pero pues no va más allá de lamentar mucho la muerte de un alcalde. En Veracruz, este fin de semana, también dejaron 5 bolsas llenas de partes de cuerpos de personas tiradas en la capital, en Jalapa. No es solamente el alcalde, pero esto ya también es de destacar porque según los propios gobernadores tienen una organización. Esta organización dice, entre los gobernadores, que han asesinado a 50 en los últimos 10 años. El mes pasado mataron a 3, ahora matan a otro. Y el gobernador de Veracruz ha hecho algo muy curioso cuando son crímenes de alto impacto como un alcalde asesinado, pues lo que hace es ofrecer recompensas. Pero si a recompensas vamos, pues tendría que ofrecer recompensas por todos los muertos de Veracruz para saber quién los mató, y ahí sí pues nos quedamos sin dinero porque son miles de personas asesinadas. Este alcalde se suma a esta larga lista de alcaldes ya en funciones, exalcaldes o alcaldes que apenas van a tomar el cargo, que matan en nuestro país. Y de todos los partidos, aquí no hay diferencia. Eso habla del nivel de impunidad, no solo de violencia. Pues si no castigas a nadie, pues es lógico que los delincuentes piensen, mira, lo matamos y no va a pasar nada. No nos van a detener. ¿Quién nos va a detener? Ese es el problema. La impunidad galopante. Así es. Esto en cuanto a las muertes, Alberto, pero es que lastimosamente cada que hablamos tenemos ramillete de informaciones terribles sobre México, porque coincidiendo con esto también, y hablando de violencias generalizadas, ya no solamente en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos y de este alcalde, que como usted bien mencionaba, no solo mueren alcaldes, mueren muchísimas y muchísimos mexicanos, y la impunidad es rampante, pero hasta ahora salió un informe también sobre violaciones de derechos humanos a niños indígenas en Oaxaca. El informe lo firma la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. El ombudsman mexicano documenta violencia física, psicológica en esas casas y comedores, escucha esto, de un programa que impulsa el gobierno estatal. Es decir, en teoría tendrían que estar atendidos y protegidos por ese gobierno estatal, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala directamente al programa de apoyo a la educación indígena en Oaxaca, al sur de México, porque se han documentado las violaciones a derechos fundamentales de 559 niños y adolescentes en casas y comedores de este programa, según ha dado a conocer este informe. Sí, y yo creo que esto es lo que cuando hablamos con la gente en México, desde nuestros espacios le hacemos mucho notar. Oigan, esta es la parte más sensible, más delicada de la sociedad mexicana. No pueden tocar a nuestros niños. Tendrían que estar protegidos nuestros niños. Es tan difícil viviendo en un clima de violencia por todos lados que esto pueda realizarse, pero es que son nuestros niños, y no solamente es violencia física, psicológica. También en este reporte que mencionas, Henry, hay casos de abusos sexuales. Y como dices tú, lo más grave es que es una institución del gobierno la que está cometiendo toda esta violación a derechos humanos de los niños. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos, el titular de ella, le dice al gobernador del estado de Oaxaca, que se llama Alejandro Murat, a ver, se supone que estos comedores son para que lleguen los niños y estén bien atendidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y sabes qué es lo más triste, Henry? Que de este informe tan brutal que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de mañana, pasado mañana, ya nadie va a hablar. No va a ocurrir nada. El gobernador no va a atender recomendación alguna. Va a seguir ocurriendo. Esa es la realidad en México, Alberto, nos vamos a quedar hasta aquí, pero le propongo que volvamos a conectar la próxima semana, incluso antes, esta misma semana, porque vamos a seguir muy de cerca los 3 temas. O sea, todos los temas de México nos preocupan, y máxime cuando ahora empiezan las campañas electorales, empiezan las promesas y empiezan el desfile de buenas intenciones, o incluso
yo diría más, de intenciones particulares y algunas veces no tan buenas, disfrazadas de buenas, para intentar captar el voto de las y los mexicanos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, comentando la información, aterrizándola, ustedes que estén en contacto, y qué suerte, porque mira, acabamos de hablar y usted mismo también estaba hablando y contactando con la gente de Baja California y con gente de otros estados para poder saber el pulso de lo que está pasando en su país. Le mando un abrazo y a través suyo a todas y a todos los hermanos mexicanos, y mucha fuerza para ver si podemos encontrar un camino en el que la sociedad despierte y se pregunte qué está pasando. Muy bien, pues sí, ojalá, Henry, de eso se trata, y te agradezco muchísimo por interesarse en los temas de nuestro país. Un saludo a todos y gracias.